Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy nos ha tocado exponer el metrado de un plano de elección del grupo. Los integrantes son Baltasar Villarreal Brigitte, quien les habla, Barbosa Chamana Luis, Julca Carrillo José, Tafur Sánchez Ana y Zavala Guamán Karina. Como sabemos, en todo proyecto se necesita cuantificar el tiempo del proyecto y los recursos que necesitamos. Para esto es necesario saber metrar, ya que puede faltar o sobrar material, lo que conlleva hacer muchos gastos en el proyecto. Los objetivos. Los objetivos para este informe serían aprender a leer un plano con las especificaciones requeridas para realizar un metrado, metrar correctamente para tener un presupuesto adecuado, hacer un estudio detallado de los materiales e insumos que vamos a necesitar, poner en práctica la norma de metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas. Esto incluye lineamientos y técnicas claras y actualizadas, ya que son fundamentales para el desarrollo del sector construcción. Información sobre el plano. Este plano es un hogar multifamiliar y el área es de 150.500 metros cuadrados. El trabajo de metrado se ha seguido bajo las siguientes normas técnicas. Como referencia de las normas tenemos el reglamento de metrados para obras de edificación, reglamento de metrados para habilitaciones urbanas, reglamento de metrados y presupuestos, infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas, reglamento nacional de edificaciones, reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao, ley de contrataciones del Estado aprobado por el Derecho Legislativo, número 1017 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 184-2008. Para la elección del plano hemos tomado los siguientes datos. El área trabajada no puede ser menor de 90 metros cuadrados y los datos brindados por el profesor, que sería el esponjamiento 30% y el R 0.77. Ya, acá podemos observar la planta de arquitectura de primer nivel de una vivienda multifamiliar. Este primer nivel incluye diferentes ambientes, tales como dormitorios, sala, cocinas y otros. Siguiente. Como se aprecia acá, podemos ver la planta de cimentación del plano de arquitectura anterior. En acá se encuentra compuesto de cimientos, los cuales son representados con las líneas de color magenta, sobre cimientos, los cuales son representados con la línea de color negro, zapatas, que también está en una línea más tenue color gris, placas y columnas, los cuales se encuentran con un hatch sólido gris. Siguiente. Acá, como podemos ver, podemos apreciar las secciones de cimentación. En total son 8, ya que en el cimiento contamos con diferentes formas de estructuras. Por ejemplo, bueno, acá podemos ver las secciones de la cimentación y como pueden ver son 8 en total, las cuales representan las partes del cimiento y todos son diferentes entre sí, ya que se puede apreciar diferente nivel de fondo. El sobrecimiento también en muchos casos es diferente, en los casos en los cuales no hubo sobrecimiento, como en el CC2 y el CC4. También tiene especificaciones como el solado, el cimiento. Por ejemplo, en la versión CCHC1 también podemos ver cómo baja el acero, ya que esta parte contiene placas o columnas. Y aparte también tenemos pequeñas vigas como el CCB3, CCB2 y CCB1. Otro detalle que podemos nombrar también es que en el presente plano tiene 25 centímetros de solado. Bueno, en esta parte podemos ubicar que podemos observar el cuadro de columnas y placas, en las cuales tenemos 5 columnas y 2 placas. En este cuadro podemos ubicar las especificaciones de cada columna, que se han dividido en
columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5 y las placas con P1 y P2. Siguiente. También podemos ubicar la planta de elevación y la planta de zapatas, en las cuales podemos ubicar con sus especificaciones y el nivel de fondo. Siguiente. Trazo y replanteo del plano. Bueno, el trazo y el replanteo consiste en demarcar los linderos, así como los ejes de los ambientes, tanto de interiores como exteriores que se va a hacer el trabajo de obra. Siguiente. Bueno, el resultado de nuestra obra, en el trazo que hemos realizado y el replanteo, hemos obtenido un área de 150.500 metros cuadrados, el largo ha sido de 14 metros, el ancho de 10.75. El área de trazo y replanteo es de 150.500 metros cuadrados. Bueno, la sección de corte, en esta sección de corte hemos ubicado en un cuadro los cálculos del corte de cimentación que han sido en unidades metros cúbicas, longitud, ancho, altura, el número de veces y el resultado parcial. Siguiente. En esta también podemos ubicar el corte, lo hemos hecho en dos secciones, tanto vertical como horizontal. Como podemos apreciar en la imagen, es el corte que hemos efectuado en nuestro trabajo de la obra. También podemos ubicar el corte de zapata que hemos hecho, que es en metros cúbicos. La especificación que le hemos puesto es Z1, las unidades metros cúbicos. La longitud que hemos obtenido es de 2 metros 10, el ancho de 1.20, la altura de 1.10. El número de veces ha sido 1 y el resultado parcial de 2.772 metros cúbicos. Relleno de cimiento. El relleno de cimiento debe ser medido en metros cúbicos. Cuando nos referimos a un relleno, técnicamente se refiere a aquello que se emplea para llenar o completar algo. Los rellenos estructurales constituyen una mejora de terreno, en donde se sustituye un terreno de deficientes condiciones geotécnicas o se mejora mediante el aporte de materiales controlados y compactados, para que posteriormente apoyen sobre ellos las cimentaciones de los edificios o estructuras. Entonces, cuando nosotros vemos un relleno, ¿en dónde es ubicado? En la excavación que se realiza para la construcción. Lo primero que se pone es el solado, luego el cimiento y después el sobrecimiento. En el sobrecimiento, a los lados se pondrá el relleno. Ahora veamos los datos que llegamos a obtener del metrado de la estructura multifamiliar. Vemos que en los datos todas las unidades deben ser en metros cúbicos, seguido de la longitud, el ancho, la altura y el número de repetición. Y luego multiplicamos estos datos y nos da a conocer el área de metrado, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal deben ser metrados. También obtuvimos el relleno de la zapata, igual con metros cúbicos, y la fórmula que utilizamos también en los cimientos. Siguiente. Eliminación de material excedente. Comprende la eliminación de todo el material generado como producto de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la supervisión, para que sea utilizado en las labores de relleno o de elaboración de estructuras de pavimento, o también en demoliciones de aquellas construcciones que se encuentran en el área del terreno destinado a la construcción de la obra. El material excedente se localiza en lugares que no perjudiquen el normal desarrollo de la obra,
se eliminará en botaderos previamente ya autorizados por el supervisor, quien solicitará al constructor los permisos y licencias pertinentes. Este cantidad de material excedente se va a medir en metros cúbicos. ¿Y cómo se halla? Tenemos un volumen de corte y un volumen de relleno. El volumen de corte lo vamos a multiplicar por 1 más el factor de esponjamiento, que es el 30%. A ese le vamos a restar el volumen de relleno contraído. ¿Y cómo se halla ese? Volumen de relleno entre el factor de contracción, que en este caso vendría a ser 0.37. Y en nuestro metrado sale como resultado que el material excedente es 64.430685 metros cúbicos. Siguiente. Nivelación y compactación. En lo que respecta a nivelación, debes replantear los niveles respecto a las veredas y colocar los puntos en el terreno. Comúnmente se usan ladrillos asentados con mezcla. Para calcular el nivel de estos puntos de control de relleno, debes descontar el nivel del piso terminado, los espesores del piso terminado, del contrapiso y del falso piso, tal como se indica en los planos, lo que aproximadamente suma unos 11 centímetros. Los niveles y espesores de estas capas se indican en los planos de arquitectura. En lo que es compactación, la compactación del piso debe hacerse por capas, con un espesor máximo de 15 centímetros por cada capa. A veces ni se compacta, la verdad, porque, o sea, debería compactarse, pero al ser un monto pequeño, se hace una sola capa y se completa solamente una capa, no se hace por capas. Pero lo normal es que se haga por capas, ¿no? Lo ideal es usar una plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podemos usar un pisón, lo cual es más manual. La última capa compactada debe quedar nivelada a la altura necesaria para recibir el falso piso. Es importante realizar una buena compactación, ya que este evitará futuros asentamientos en los pisos de la casa. Recomendaciones. Antes de pasar para recomendaciones para metrar, se puede dictar unas recomendaciones para la hora de la compactación. Cuando se haga la compactación del piso, hay que tener cuidado de no mover los puntos de nivel. De lo contrario, se modificarían los niveles, ¿no? También de haber mucho cuidado con el uso del material del pisón, así evitar ciertos accidentes. Y bueno, y como ya mencioné antes, una buena compactación para evitar futuras rajaduras y hundimientos de grietas en los diseños estructurales, ¿no?, de la construcción. Para metrar, como recomendación tendríamos que tener conocimiento y criterio técnico sobre el proceso de metrar, estudio integral de los planos y especificaciones técnicas, aplicación de la normatividad vigente, establecer un orden y sistema de parametrar y apoyarse en coloreos o secciones en la cual nos permita metrar ordenadamente y así evitar confusiones. Conclusión. Conclusiones. El metrado es importante porque a través estimamos el costo y duración del trabajo. Empezar bien un trabajo requiere saber leer e interpretar planos y familiarizarse con los mismos en cada proyecto. Si se quiere que la aproximación del metrado sea lo más real posible, en las diferentes especialidades del proyecto se deben cuidar los detalles al máximo. Y por último, verificar los resultados finales para reducir errores. Gracias.